Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Vamos a orar, amada iglesia. Padre de gloria, nos colocamos en tus manos, Señor, sabiendo que tú nos acompañas y que cada acontecimiento de nuestra vida es dirigido por tu santísima voluntad. Hoy, Padre, con voces de ruego, nos acercamos a ti con la confianza de que nos escuchas y suplicándote, Señor, que a través de tu Santo Espíritu nos ilumines. Danos el entendimiento, Señor, para comprender aquello que hoy nos quieres enseñar a la luz de tu palabra. Y no solo te pedimos por comprensión, sino que además coloques en nosotros tanto el querer y hacer tu buena voluntad. Que lo que hoy podamos aprender no quede tan solo en el plano de lo teórico, sino que podamos aplicarlo en nuestra vida práctica, en nuestra vida de piedad. Ayúdanos, Padre, esa es nuestra súplica. Colocamos este espacio en tus manos, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Bien, quisiera que una vez más leamos el texto que tendremos como base para esta tarde, Santiago capítulo 2, versículo 10 al 11. Dice la Escritura: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Amada iglesia, en muchas ocasiones hemos hablado de que la salvación es por gracia y no por méritos humanos, no por obediencia a la ley, no por nuestras capacidades. Pero el hecho de que los creyentes hayamos sido salvos por gracia no quiere decir que la ley no importa o que las demandas de la ley no nos conciernen o no nos afectan. Normalmente cuando se realizan sermones acerca de la ley divina, puede que inconscientemente y de manera previa sintamos que aquello que se va a decir no se relaciona directamente con nuestra vida. Hermano, si eres de aquellos que al mirarse en el espejo de la ley te excusas de tu proceder, entonces necesitas escuchar este sermón. Ahora, este sermón también es para ti si crees que está bien vivir dando la espalda a la ley. Es una realidad la ley divina que no la debemos ignorar. Ay de aquel que lo haga. Algunos quizás malinterpretan el concepto gracia. Hay algunos que ni siquiera les interesa los asuntos religiosos o sencillamente no han hecho de Cristo su Señor y por eso viven a espaldas de la ley. Ahora, si reconoces que bajo tu responsabilidad has transgredido a la ley, que eres responsable de lo que has hecho, también es bueno que puedas recordar lo que la palabra de Dios tiene para decir al respecto. Cada uno de nosotros se relaciona de alguna u otra manera con la ley. La idea es que durante este sermón nosotros podamos llegar a la conclusión de cuál es nuestra relación con la ley, en qué posición te encuentras, si eres o no eres realmente transgresor, si aplican o no aplican estas palabras para tu vida. Recuerda lo que la Escritura enseña. Transgredir la ley es pecado y el pecado conlleva muerte. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, que es verdad. O diciéndolo en otras palabras quizá un poco más crudas. Si has transgredido la ley, mereces la muerte. Eso es lo que se espera.
culpable. Ese va a ser el título de nuestro sermón, culpable. Y esa es la posición de todo ser humano frente a la ley. Todos somos culpables. Y pienso que el texto del que partimos lo presenta de forma clara. Analice bien estas palabras y se dará cuenta que todos deberíamos llegar a esta conclusión. Leeré el texto y luego preguntaremos si somos o no culpables. Versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así que mis hermanos, somos culpables. Y este sermón lo vamos a estar desarrollando a través de 2 puntos. Vamos a hablar primero de la posición del hombre natural frente a la ley, es decir, de la posición del no creyente frente a la ley, y luego, en contraste, vamos a hablar de la posición del creyente frente a la ley. Y quisiera que recordemos un poco del contexto del versículo en el que nos encontramos. Nuestro texto base se encuentra en la carta a Santiago. Esta carta hace un énfasis estrecho entre lo que son la fe y las obras, la gracia y la ley. No podemos verlas como algo separado, son complementarias. Santiago, él nos enseña en su carta que alguien que profesa la fe no debe vivir a espaldas de la ley de Dios. También él afirma, la fe sin obras es muerta. No porque las obras nos salven, sino porque son una evidencia o una consecuencia de esa fe que ya ha obrado en el interior de la persona. Ahora, si nos vamos al contexto inmediato de nuestro texto base, es decir, el versículo 9, mire lo que dice. ¿Cuál es el contexto inmediato? Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores, esto es, culpables. Los versículos que le anteceden, como el que acabamos de leer, nos hablan acerca de la parcialidad. Ese era un problema que se estaba desarrollando en la iglesia. Había hermanos que tenían preferencias. Con este me la llevo bien, a este lo trato de forma distinta, a este no me cae tan bien, mejor de lejitos. Santiago está diciendo, lo dice en el versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ese es el contexto. Luego de esta afirmación, él nos muestra un ejemplo de un caso de preferencias dentro de la iglesia. Y Santiago está cuestionando la forma tan parcial y el favoritismo que estaban teniendo por algunos dentro de la congregación. El versículo 8 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Ahora la pregunta es, ¿será que ellos estaban mostrando ese amor genuino por su prójimo? ¿Será que su trato con los hermanos estaba siendo igual para todos? Evidentemente, si Santiago está escribiendo esto, es porque hay una razón de por medio. Más aún, sería bueno que al presentar estas preguntas, nosotros aprovechemos y nos evaluemos cómo es nuestro trato para con los distintos hermanos de la congregación. Siempre es bueno meditar en ello. Y posiblemente algunos se sientan bien librados de esta pregunta. Algunos dirán, no, yo los trato a todos bien, no hay favoritismo, no hay parcialidad. Versículo 9, pero si hacéis personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Si tu trato para con los hermanos es preferencial, también eres culpable de transgredir la ley, toda la ley. Ahora, esto último, si haces acepción de personas, cometes pecado y eres culpable de transgredir toda la ley, es la tesis que Santiago intenta explicar en nuestro versículo de partida.
Vamos a leerlo uniendo el versículo 9 con nuestro texto base para poder ver la conexión. Santiago dice, si haces acepción de personas, cometes pecado, quedas convicto por la ley como transgresor, y luego da la razón, que es nuestro texto base, porque, una razón de lo anterior, cualquiera que guarde toda la ley, pero si la ofende en un punto, se hace culpable de todos. Esta razón que da el autor para defender la idea que por un pecado transgredimos toda la ley, y creo que queda claro esto, encierra una gran verdad. Es en esta verdad en la que nosotros hoy nos vamos a centrar. ¿Cuál es esa verdad? Por cuanto todos los que estamos aquí, por lo menos hemos faltado una vez a la ley. Y ciertamente me estoy quedando corto. Seguramente son muchas las ocasiones en que hemos transgredido la ley, en que hemos ofendido a Dios, en que le hemos faltado a nuestro prójimo. Así que por cuanto hemos faltado por lo menos una vez, somos culpables y transgresores de toda la ley. De eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y ya decíamos que lo vamos a dividir en 2 puntos. Entonces comencemos con el primero, rogando al Señor que nos asista, amada iglesia, y que realmente al ser expuestos a esta verdad, nosotros procuremos conducirnos de mejor manera en nuestro día a día. Recordemos el título de nuestro sermón, culpable, y vamos a ver entonces nuestra primera parte, la posición del hombre natural frente a la ley. Ya decía anteriormente a qué me refiero con hombre natural, aquel que no tiene a Dios en su corazón. Ahora nosotros entendemos y sabemos que todo ser humano nace en esta condición. Todo ser humano por naturaleza nace sin temor a Dios. Ahora, cuando nosotros nacemos y en esa medida que el Señor nos permite ir creciendo, nos vamos dando cuenta que queremos encontrar un sentido a la vida, queremos encontrar un sentido a la existencia. Es normal que todo ser humano quiera tener una buena vida. Lo paradójico del asunto es que, a pesar de ese anhelo, es otra cosa la que suele encontrar el hombre natural. El hombre natural, en ese anhelo de una buena vida, lo que suele encontrar es tristeza, frustración, desánimo. Esta palabra desánimo transmite la idea de alguien que carece de principio vital, desánimo, sin alma, sin ánima. Alguien que vive dejándose llevar por la inercia. Muchas personas que no tienen a Dios en su corazón viven de esa manera sin propósito alguno. No encuentran un sentido a su vida. Esta es la forma en la que vive el hombre natural. Incluso aun cuando externamente quiera mostrar algo positivo, lo cierto es que en su interior se encuentra en un extenso desierto de tristeza. Y seguramente aquellos que estuvimos en esa condición entienden un poco a lo que me refiero. Solo hay humo, solo hay vacío en nuestro interior. A pesar de que el ser humano no puede conocer lo que realmente hay en los corazones de los demás, el Señor conoce incluso lo que vamos a pensar a futuro, lo que aún no hemos pensado. Dios conoce lo que hay verdaderamente en el corazón de cada persona. Ahora, si tú te consideras creyente y te sientes vacío, estás actuando como un hombre natural. No has entendido lo que es el contentamiento cristiano. Ya lo decía Pablo, que la piedad debe ir acompañada con contentamiento, es de gran ganancia. O posiblemente nunca haya sido una persona regenerada, aquel que siente que aún teniendo a Dios en su vida, vive de forma vacía y sin sentido, debería examinar su fe. La persona que vive de esta manera sería alguien que entiende acerca de la verdad, pero que no la vive, sencillamente.
Así que el hombre natural va a cargar toda su efímera vida con un vacío existencial que no podrá llenar ni siquiera con todas las riquezas y placeres que este mundo ofrece. Ahora, si tenemos en cuenta al no creyente, esta persona descrita, ¿cuál será la posición de éste frente a la ley? Que es de lo que se trata este primer punto. ¿Cuál es la posición del no creyente, del hombre natural, de aquel que tiene esta vida sin sentido frente a la ley divina? La respuesta, hermano, es culpable. Así como lo dice nuestro título, es transgresor de toda la ley. Ni siquiera de algunos puntos, de toda la ley. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. ¿Comete adulterio el no creyente? Obviamente sí, y de forma descarada. ¿Mata al impío? Tanto en acto como en pensamiento. Ahora, de pronto alguien se justificará diciendo, pero es que mis pecados no son tan graves como los de X persona. Este pasaje que tenemos como texto base nos enseña que cualquier pecado, cualquier hermano, por muy pequeño que parezca a tus ojos, sigue siendo abominación para Dios. Es el hombre quien suele darle grados al pecado, pero para Dios cualquier pecado merece condenación. Sigue siendo pecado y además te hace culpable de todos los puntos de la ley. Recuerde lo que dice el versículo 11. El que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Si no cometes adulterio pero matas, si matas a tu hermano, a tu prójimo con la mente, ya te haces transgresor de toda la ley. No solo de un punto, no solo de un mandamiento, sino de toda la ley. Así que eres transgresor si por lo menos alguna vez en tu vida has mentido. Y si yo les hago la pregunta de los que está aquí, ¿quién nunca ha mentido? El que diga que nunca lo ha hecho ya estaría mintiendo. Hay muchas formas en que podemos mentir, ya sea exagerando una verdad u omitiendo una realidad y de muchas otras formas. Eres culpable y transgresor si has deshonrado a tus padres, cuando tu trato hacia ellos es sin respeto, como si fuesen la autoridad sobre ellos, o como si se tratara de cualquier amiguito, alguna de tus amistades, o cuando no los cuidas y los honras como deberías. Eres culpable de toda la ley, no solo de no honrar a tu padre y a tu madre. Eres culpable cuando en tu mente deseas que le vaya mal a otra persona, cuando sientes odio hacia alguien o cualquier clase de sentimiento negativo o de envidia. Transgresor es tu nombre si has mirado a alguien con deseo y pasión desordenada, o cuando tomas algo que no te pertenece, desde un simple producto de la nevera que no es tuyo, o un libro que te dieron con fines de préstamo, hasta cualquier cosa, hermano, de valor o por muy simple que parezca. Cuando envidias a tu semejante, cuando anhelas y codicias lo que otro tiene, eres culpable. Pero no solo culpable de ese mandamiento como tal, eres transgresor de toda la ley. Ahora, es evidente que el no creyente es transgresor de la ley. El hombre natural, como ya hemos dicho, en más de algún punto y en más de una ocasión la desobedece. De hecho, es un constante en su vida porque no la tiene en cuenta como principio moral. Y sería bueno, hermano, meditar en las consecuencias de tener una vida sin temor de Dios. Salmo 34, versículo 21. Salmo 34, 21. Dice el salmista: matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. La maldad, como ya decía, el pecado,
está asociado con la muerte. Aborrecer al justo es malo. Aborrecer lo justo es pecado. Ahora, si entendemos que justo solamente hay uno, Dios, aborrecerle a Él acarrea condenación. Si una persona vino a este mundo para vivir en tinieblas y no prestar atención a la luz de Cristo, mejor le fuese no haber nacido. Es una realidad. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Salmo 84, 10. Ahora, ¿por qué, hermano? ¿Por qué este sentir? Porque la paga del pecado es muerte. Lo expresa de forma explícita Romanos capítulo 6, versículo 23. Habitar en las moradas de maldad es muerte. Vive en maldad y pecado la persona que no le importa lo que Dios piensa de sus acciones. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, dice el autor de Hebreos. Todo aquel que vive en desobediencia a Dios debe pagar con muerte. Y no me estoy refiriendo solamente a la muerte común a todo ser humano, la muerte física, sino una muerte eterna. Una muerte en donde el gusano no muere, en donde el fuego nunca apaga, y en donde desearán haber creído en el Señor Jesús en esta vida presente. Ten una vida presente recreándote en el pecado y lo vas a lamentar por toda la eternidad, en donde ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento. Si alguno de los presentes ha llevado su vida de esta manera, dando la espalda a la ley divina de Dios, debe pedir perdón, arrepentirse, correr hacia los pies de Cristo. Solamente en Él hay perdón. Solamente en Él nuestra existencia puede tener sentido. Ahora, si eres creyente, pero sigues siendo infractor de la ley, también debes pedir perdón, hermano, porque te estás comportando como un impío. Lo que ahora puedas ver como disfrute y diversión, algún día se convertirá en amargura. El pecado es maldición, así lo presenta la Escritura. Lo peor que le puede pasar al hombre no es la ausencia de dinero. Lo peor que le puede pasar al hombre no es la escasez alimenticia. Lo peor que le puede pasar al hombre es tener una vida sin Dios. Eso es lo peor que nos puede pasar. Si tienes a Dios en tu corazón, deberías dar gracia y exaltar su nombre y evidenciarlo en la forma en la que te conduces. Porque no puedes decir que amas a Dios, pero llevas tu vida como un impío transgrediendo la ley y faltando en cada punto, convirtiéndote en transgresor de todos y cada uno de ellos. Por eso dice Deuteronomio 27:26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Deuteronomio 27:26. ¿Qué nos está enseñando este pasaje? Y a veces no lo logramos dimensionar. La persona que no cumple con la ley tiene sobre su cabeza maldición. Dios le abomina, le rechaza, porque se está deleitando en aquello que la santidad de Dios le parece repulsión. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es por eso, amada iglesia, que el hombre natural necesita creer
en el Evangelio de salvación. Y nuevamente hago el llamado. Si alguno de los presentes aún no ha entregado su vida a Cristo y vive deleitándose en el pecado, debe pedir perdón. Necesita creer en Cristo por ese pecado, porque hay maldición sobre su cabeza. Merece la muerte aquel que vive de esta manera. La ira de Dios está sobre él y su posición frente a la ley es culpable. Ahora, esta respuesta era de esperarse. Estamos hablando de culpable y de la posición del hombre natural frente a la ley. Evidentemente es esta, es culpable y necesita del Evangelio, necesita arrepentirse, creer en el Señor y pedir perdón por sus pecados y por sus transgresiones. Pero ahora la pregunta es, ¿qué hay del creyente? ¿Qué hay de aquel que ya se ha arrepentido? ¿Qué hay de aquel que ya ha creído en Jesucristo? Aquellos que nos consideramos hijos de Dios, ¿cuál es nuestra posición frente a la ley? Y lo primero que debemos decir, hermanos, en este segundo punto, es que todo verdadero creyente primero fue hombre natural. Nadie nace siendo creyente. Tanto tú como yo nos ensuciamos, nos deleitamos con aquello que Jehová Todopoderoso detesta. Todos los presentes, sin duda alguna, hemos transgredido la ley en al menos un punto, por lo cual somos culpables de todos. Aun siendo regenerados, aun cuando la verdad de la Escritura se ha hecho una constante en nuestra vida, a pesar de eso le hemos fallado a Dios. Es más, es posible, y puede que parezca exagerado, pero es posible que en algunas ocasiones algún impío haya tenido mejor testimonio que tú ante los ojos de los demás. Es lamentable que el creyente siga teniendo esta relación estrecha con aquello por lo que Cristo dio su vida. Es inconcebible que alguien se considere cristiano y sea amigo de aquello que llevó al Cordero a la cruz, el pecado. Ahora, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Será que después que fuiste regenerado, que el Santo Espíritu obró en tu interior, después que te bautizaste, hiciste pública tu fe, después de eso te pregunto, ¿volviste a pecar? ¿Has faltado a la ley por lo menos en algún punto? ¿Has mentido, has deshonrado a tus padres, has codiciado y deseado lo que no debes? ¿Has fallado al día del Señor? ¿No le has adorado con tus bienes? Y obviamente pudiese agregar más preguntas a la lista. Y a todas debemos responder con un triste sí. Con profunda tristeza debemos decir que sí, que hemos fallado. Porque Primera de Juan 1:8 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Erróneamente, algunos consideran que los creyentes son personas sin mácula, personas limpias, sin pecado. De hecho, hay algunos que argumentan que no van a la iglesia porque allí hay más pecadores que en el mundo, porque allí abunda el chisme y el pecado y etcétera. Y aunque es lo que todos quisiéramos, vivir sin pecado, puede que lo anhelemos de forma genuina, otra es la realidad. Sigue habiendo pecado en nuestro interior, aun cuando por gracia ya hemos entendido la verdad de Cristo y del Evangelio. Vea cómo lo describe Pablo en Romanos. Vamos a estar leyendo una porción del versículo 7, específicamente del versículo 18 en adelante. Mire cómo lo presenta Pablo en Romanos 7.
Versículo 18, dice el apóstol: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y nuestro sentir como creyentes debe ser similar al de Pablo. Ahora, el que en nosotros aún haya pecado, que es una realidad, no debe ser para justificar el que actuemos mal. Más bien debe ser motivo de lamentación. El pecado que mora en nosotros, así como lo decía Pablo, debería llevarnos a reconocer nuestra necesidad de Dios, nuestra dependencia en el Señor, que en nuestras fuerzas no podemos. Porque nuestra naturaleza caída nos impulsa hacia todo aquello que es contrario a Dios. Miserable de mí, lo presentan allí con signo de admiración. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y seguramente muchas veces nos hemos sentido así. No quiero pecar, Señor, pero lo sigo haciendo. ¿Cómo puedo librarme de esto? En el siguiente versículo, él mismo responde a su pregunta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El creyente, mis hermanos, debe dar gracias a Dios por Jesucristo. Debemos dar gracias a Dios por Jesucristo. Somos culpables, pero en Cristo somos perdonados de esa culpa. El no creyente, el hombre natural, por otro lado, necesita con urgencia conocer el evangelio de nuestro glorioso Salvador. Así que, con lo dicho hasta ahora, ¿cómo respondemos a la pregunta ¿cuál es la posición del creyente frente a la ley? Ya vimos cuál es la posición del hombre natural, del hombre sin Dios. Evidentemente es culpable porque no tiene temor de Dios. Pero ¿qué hay de aquellos que temen a Dios, de aquellos que procuran conducirse en santidad? ¿Cuál es nuestra posición frente a la ley? También somos pecadores, culpables. Somos transgresores de toda la ley. Miserable de nosotros, mis hermanos, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Debemos dar gracias al Señor Jesús porque Él hizo posible lo que para nosotros era imposible. Porque en ese estado de impiedad en el que todos nacemos, ninguno por sus propias capacidades podía ser perdonado de sus pecados. Así que la principal diferencia entre el creyente y el impío no es que los primeros, es decir, nosotros los creyentes, seamos perfectos y sin mácula. La principal diferencia es que a pesar de ser todos pecadores, todos culpables, los primeros creemos en Cristo como nuestro Señor y por eso nuestros pecados son perdonados. Esa es la diferencia. El Evangelio, hermano, está destinado para una misma clase de personas, para pecadores. Y este tiene dos resultados, dos posibles resultados. Pecadores que creen y son salvos, y pecadores que no creen y por ese mismo pecado se mantienen en estado de condenación. Así que cuando venimos a la iglesia, no es porque nos creamos superiores, no es porque seamos perfectos. De hecho, es por todo lo contrario, porque entendemos nuestra debilidad, entendemos nuestra necesidad de Dios, que sin Él, que sin Cristo en nuestras vidas, no podríamos cumplir con las demandas divinas.
Por eso Pablo, cuando escribía sus cartas, insistía: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en las nuestras, no en las de nosotros, porque si no, seguiríamos viviendo ofendiendo una y otra vez al Señor. Ahora, el creyente, en ese mismo sentido, en el entendimiento de lo mencionado, no debe vivir o no debe dar a luz a la jactancia en su vida. Recuerde lo que enseña Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 29. 1 Corintios, capítulo 1, del 27 al 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que Dios no te escoge por méritos, porque realmente nadie lo merece, todos somos culpables. Él en su soberanía, es Él quien decide hacerte parte de su pueblo. Así que la posición del creyente frente a la ley: culpable, pero bendito Cristo. Alguien murió por nosotros y pagó lo que tú y yo debimos pagar. Recuerden el versículo que leíamos de Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, pero el versículo no termina allí. En la parte B continúa diciendo: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Todos nosotros merecemos la muerte porque hemos dicho somos culpables, pero luego nos presentan un contraste. Hay un regalo divino, la vida eterna. Una vida eterna que tiene como fundamento creer en Jesucristo. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Mire lo fuerte de estas palabras: hecho por nosotros maldición. Están hablando de Cristo, aquel que nos redimió de la maldición de la ley, aquel que pagó esa deuda que nosotros debíamos pagar, pero no teníamos cómo. Y siempre es bueno, mis hermanos, que en nuestra vida diaria recordemos nosotros esta verdad del Evangelio de Cristo. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Veamos cómo lo profetizó Isaías en el capítulo 53. Isaías 53, vamos a leer del versículo 5 al 7. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. A veces, mis hermanos, en nuestra vida diaria, nosotros omitimos versículos como este, que nos describen todo ese sufrimiento que padeció nuestro Señor para darnos perdón. Y peor aún, muchos, como ya decíamos, solemos caer en aquello de lo que Cristo nos libró y nos rescató. Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles,
a su tiempo murió por los impíos. Cristo murió por personas culpables, por personas malas. Lo vil del mundo escogió Dios. Romanos 5, pero ahora del versículo 8 al 11, nos muestra una realidad. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y hay una cantidad innumerable de versículos que nos presentan esta misma realidad. Cristo, el Santo, el Cordero de Dios, muriendo por los impíos, por los pecadores, por personas culpables. Así que la posición del impío y del creyente es la misma. Somos culpables. Hemos transgredido la ley. Merecemos la muerte. Ahora, en el caso del creyente, aunque también somos culpables, hay una buena noticia y ese es el Evangelio, que gracias a Cristo somos declarados inocentes. Ahora es natural que surja una pregunta, que de hecho el mismo Pablo en Romanos la presenta después de hablar de esta realidad de la salvación que no depende del hombre, sino que depende de Dios. Romanos 6 del 1 al 2. Luego Pablo realiza esa pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos entonces en el pecado para que la gracia abunde? Y allí mismo da la respuesta: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Algunos erróneamente podrían llegar a esa conclusión: Cristo muere en la cruz por nuestros pecados, ya Él pagó la deuda, entonces nosotros podemos seguir pecando porque ya Cristo murió y somos salvos por gracia y no por obras. Es lo que Pablo estaba preguntando. Entonces, ¿perseveramos en el pecado para que esa gracia sea mayor, para que ese perdón sea más grande? En ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo, en este capítulo 6, luego de desarrollar la idea de estos primeros versículos, dice en el versículo 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que no podemos confundir la gracia de Dios con libertinaje. No podemos confundir el que ya hemos sido salvos con que podemos seguir pecando porque a la final ya Cristo pagó. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero eso no significa que debemos servir al pecado y desobedecer la ley. De hecho, es todo lo contrario. Cuando éramos impíos, cuando estábamos en ese estado de todo hombre natural, no podíamos obedecer la ley, ni podíamos ni queríamos, porque en nuestro corazón no estaba ese anhelo, ese deseo o ese sentir. Todo lo contrario, lo que hacíamos era burlarnos de Dios, darle la espalda, aborrecer todo lo que tuviese algún tinte de Cristo. El Espíritu Santo no habitaba en nosotros sencillamente. Pero ahora, gracias a Cristo, se nos da esa capacidad de poder cumplir la ley. Y no esperando algo a cambio, no esperando salvación a cambio. No es obedece la ley para que ganes el cielo,
sino que como hemos creído y ya hemos sido salvos y ahora tenemos un nuevo entendimiento de la verdad, ahora entendemos que debemos vivir obedeciendo la ley, porque ya hemos sido salvados y no para hacerlos. Es por esto, mis hermanos, que Santiago dice en el versículo 12 del capítulo 2, Santiago, capítulo 2, dice en el versículo 12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así hablad y así haced. Lo que sale de nuestros labios se debe corresponder con nuestras acciones. Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Aunque hayas sido perdonado, debes ser consciente de que tus acciones van a ser juzgadas por Cristo. Aunque claramente no para determinar salvación, pero sí van a ser juzgadas. Debemos rendir cuentas. Así que, amada iglesia, debes evaluar bien cómo te conduces. Santiago 2:3, el siguiente versículo, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Si no eres misericordioso, serás juzgado por Dios. Si eres misericordioso, la preciosa misericordia de Dios estará sobre ti. Ahora quisiera una vez más que recordemos ese contexto en el que se desarrolla este versículo, el contexto de acepción de personas, favoritismo, parcialidad. Solo evaluándolo desde estas preguntas nada más, a modo de reflexión. ¿Cómo es tu trato para con los hermanos de la congregación? ¿Cómo es tu relación con los niños, con los jóvenes? ¿Con quién te sueles reunir? ¿Deseas más hermandad con personas importantes que con personas desfavorecidas? ¿Ignoras a alguno dentro de la congregación? La Escritura nos presenta como un cuerpo, el cuerpo de Cristo. No podemos estar separados, debemos estar unidos, conocernos los unos a los otros. Y recordemos también que la manera en que tratamos al creyente más pequeño es la misma manera en la que tratamos a nuestro Salvador. Así lo presenta la Biblia. Ahora, si te consideras una persona imparcial, recuerda que faltar a cualquier otro punto de la ley te hace culpable de todos. Es lo que nos enseña nuestro texto base. Faltar un punto de la ley te hace culpable de todos. Así que tengas o no tengas un check en asuntos de acepción de personas, evalúa también cómo te encuentras en otras áreas de tu vida. Porque a veces nosotros cometemos un error al intentar justificar algún pecado en las cosas que hacemos bien, cuando debe ser al revés. Las cosas que hacemos mal manchan todo lo bueno que podamos hacer. Entonces, ¿cómo estás tratando ese pecado que te seduce? Si caes en ese pecado, hermano, si caes en ese pecado, hermana, te haces infractor de toda la ley. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad, iglesia, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Recuerda que juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y que la misericordia triunfa sobre el juicio. Recuerda, hermano, siempre recuerda que a pesar de ser salvos, nuestro proceder será juzgado por Dios. Dios nos guíe y nos ayude a través de su Santo Espíritu para que cada día vivamos conscientes de que merecíamos la muerte, de que todos somos culpables y que vivamos conscientes también de que Cristo en su muerte, aquella que hoy también recordaremos en la cena del Señor, gracias a esa muerte hoy tenemos vida.
Que cada día recordemos que debemos obedecer la ley, hermano, no para ser salvos, sino porque ya hemos sido salvados en Cristo. Pues realmente todos estuvimos en esa posición, culpable. Vamos a orar, amada iglesia. Señor, gracias te damos porque hoy nos recuerdas una gran verdad, que estábamos muertos en delitos y pecados, que merecíamos la muerte eterna, pero en Cristo Jesús nos diste nueva vida. Hoy queremos agradecerte por ese maravilloso regalo de la salvación. Ayúdanos a entender, Padre eterno, cada día de nuestras vidas, la necesidad que tenemos de Cristo, lo importante que es conducirnos de manera correcta, de una forma en la que podamos darte gloria. Perdónanos, Señor, por todas las veces en que hemos sido transgresores, por todas las veces en que hemos actuado con impiedad. Perdónanos, Padre, no nos mires a nosotros, mira a nuestro Señor Jesucristo, muriendo en la cruz y pagando por cada uno de nuestros pecados. Gracias por ese maravilloso regalo de la salvación que nos has dado a nosotros, culpables. A ti sea toda la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.